Este es el mapa de Estados Unidos. Resaltado en rojo está Colorado, el estado centenario. Resaltado en azul está el río Colorado, que fluye fuera del estado hacia Utah, Arizona, Nevada y California, y hacia los estados mexicanos de Baja California y Sonora, antes de desembocar en el Océano Pacífico. Tras haber sido un pilar de las economías de los estados que atraviesa, los científicos están alarmados por la rapidez con la que se está secando. Pero eso no es lo único que preocupa a los científicos, ya que los lechos desecados del río están dejando al descubierto cosas terroríficas. El río Colorado traza un camino especial a través de la historia cultural americana. Durante más de 12,000 años, el río ha sido una importante fuente de agua y vida para los grupos de nativos americanos. Ha lanzado el negocio y la aventura de las modernas carreras fluviales, ha perfeccionado las capacidades políticas del movimiento ecologista mediante batallas contra las presas en Estados Unidos, y ha servido de inspiración a notables pintores, fotógrafos, compositores y otros autores americanos. Otra razón por la que el río Colorado es importante es cómo con el tiempo ha esculpido fuerzas a través del Gran Cañón, contando la historia de la formación y estructura de la Tierra como pocos lugares del planeta. Observando más de cerca este magnífico río, podemos aprender mucho sobre la naturaleza, la cultura y la historia del Gran Cañón y de América en su conjunto. En los últimos 6 millones de años, el río Colorado ha esculpido en el Gran Cañón casi 2 millones de años de la historia geológica de la Tierra. Las secuencias rocosas del Gran Cañón están formadas por capas de caliza, arenisca, pizarra, granito y esquisto. Estas capas están siendo erosionadas por el agua y el viento, dando lugar a los acantilados y laderas que componen este fantástico juego de formas y colores a través del tiempo y el espacio. El río Colorado está obstaculizado por dos de las presas más populares de Estados Unidos. La presa Hoover y el lago Mead se terminaron en 1936 en el extremo inferior o suroeste del cañón. La presa de Glen Canyon, terminada en 1963, está situada cerca de Lee's Ferry en el extremo superior del cañón y crea el lago Powell. Las ciudades y granjas del árido suroeste dependen en gran medida del río Colorado. El río Colorado exporta más agua que cualquier otro río de Estados Unidos. Ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Denver, San Diego y muchas otras dependen del agua de las cuencas del río Colorado para fines municipales e industriales. Además, su agua mantiene irrigadas 2 millones de acres de tierra. La longitud del río es de aproximadamente 2.330 kilómetros o 1.450 millas. En su estado natural, el río Colorado vertía aproximadamente 20,1 kilómetros cúbicos o 16,3 millones de acres-pies al Golfo de California cada año, con un caudal medio de 640 metros cúbicos o 22.500 pies cúbicos por segundo. Sin embargo, gracias a su desecación, el antaño poderoso río Colorado se ha convertido en el río más regulado y litigado de todo el planeta. A diferencia de otros problemas naturales, el problema del río Colorado se remonta a un error de cálculo de hace 100 años. El caudal del río se ha disminuido aproximadamente un 20% desde 1900, y los dos mayores embalses que alimenta solo están llenos en un tercio. El lago Mead, el mayor embalse del país, ha descendido más de 150 pies en las últimas 2 décadas, dejando poca agua para más de 40 millones de residentes que dependen del río. La disminución de la cantidad de nieve y lluvia es una de las razones por las que el río Colorado se está reduciendo. El oeste se encuentra en su 23º año de sequía, que según las investigaciones puede ser el periodo más seco en los últimos 1.200 años, agravado por el cambio climático. Luego está el gran número de ciudades y granjas que chupan agua. Aproximadamente 3/4 partes de toda el agua consumida por los seres humanos procedente del río Colorado se utiliza para regar las granjas que suministran, entre otras cosas, casi todas las verduras de invierno del país. Pero una de las principales razones por las que el río Colorado se está quedando sin agua tiene que ver con las matemáticas, con las malas matemáticas. Por eso deberías prestar más atención en tu clase de matemáticas en la escuela. El agua del río Colorado se dividió hace 100 años entre los 7 estados que dependen de él: Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. El acuerdo del Pacto del Río Colorado se basó en una cifra crítica, la cantidad total de agua que el río Colorado puede suministrar anualmente. Los funcionarios afirmaban que el río podía suministrar unos 20 millones de acres-pies al año, a pesar de los mejores datos científicos disponibles en aquel momento. Un acre-pie es la cantidad de agua necesaria para llenar un acre con un pie de agua. Esa cifra era demasiado alta, lo que implicaba que los funcionarios prometían a los estados agua que no existía.
Habían conjurado un río Colorado mayor de lo que la naturaleza podía proporcionar. Los problemas del río en el siglo XXI son el resultado inevitable de decisiones críticas tomadas por gestores del agua y políticos que ignoraron la ciencia disponible en aquel momento. A principios del siglo XX, el Servicio Geológico de Estados Unidos envió a un hombre llamado Eugene Clyde LaRue para que intentara medir el río Colorado. LaRue empezó a notar que había algunas sequías graves más allá del horizonte temporal en que habíamos estado midiendo el río, de hecho durante un par de décadas. En un informe de 1916 llegó a la conclusión de que el río está sujeto a sequías graves en escalas temporales, que van de 10 a 20 y de 50 a 100 años. No permanece húmedo y lleno. Los negociadores del Pacto del Río Colorado necesitaban esta información para averiguar cómo dividir el río y decidir quién se quedaba con qué. Necesitaban ciencia, pero trabajaron juntos para resolver el problema sin LaRue. Le sentaron en el banquillo, hicieron caso omiso de sus conclusiones científicas de que se habían producido graves sequías. En su lugar, los negociadores se fijaron en un periodo de tiempo mucho más reciente que había sido inusual y extraordinariamente húmedo. Afirmaron que el río tenía agua suficiente para mantener todas esas granjas y ciudades. Simplemente ignoraron la ciencia porque les resultaba incómoda. En retrospectiva, las promesas de una gran cantidad de agua facilitó las negociaciones políticas. Podías dividir el río y decir a cada uno de los 7 estados: ¿quieres regar un montón de hectáreas? Hay agua de sobra para ti. ¿Quieres bombear mucha agua por el desierto de California? Hay mucha agua para ti también. No tuvieron que mantener discusiones difíciles sobre cómo sería la vida con limitaciones. Los negociadores creían y trabajaban con hasta 20 millones de acres-pies de agua que fluían del río cada año. La cifra de LaRue estaba más cerca de los 15 millones, pero hoy sabemos que son 12 millones, gracias en parte al cambio climático. Esta diferencia es la que está causando los males en el río Colorado. Los niveles de agua del río Colorado están en su punto más bajo en un siglo. A los científicos les preocupa que los embalses en los que se alimenta el río alcancen niveles muertos en los próximos años. Cuando esto ocurre, significa que el nivel del agua será demasiado bajo para permitir que el agua fluya río abajo desde una presa o para accionar turbinas para generar electricidad. El nivel generalmente aceptado para que esto ocurra es de 895 pies. Esto aparte de que los embalses son críticos para el suministro de agua en los alrededores. Y no se trata solo del suministro de agua para los seres humanos. El río y sus afluentes sustentan más del 70% de la fauna salvaje de la región, incluidas aves como el cóndor de California, el papamoscas saucero del suroeste, el charlatán peche amarillo, la grulla cenicienta y la tangara estival. El futuro no pinta bien para este río. En la orilla del lago Mead puedes ver líneas en las paredes rocosas tan marcadas como los anillos de una bañera, que indican que el nivel del agua es mucho más bajo de lo que era antes. De hecho, desde el año 2000, unos 130 pies más bajo. Algunos de los embalses alimentados por el río, según los responsables de recursos hídricos, nunca volverán a estar llenos. Según los geocientíficos, es probable que el cambio climático reduzca el caudal del río entre un 5 y un 20% en los próximos 40 años. Menos precipitaciones en las montañas rocosas significan menos agua, por tanto las sequías serán más graves. El aumento de la temperatura general del aire provoca una mayor evaporación del agua, lo que reducirá su nivel también. El río ha llegado a representar lo que ocurre cuando pedimos demasiado a un recurso limitado. Desaparece. De hecho, el río Colorado ya no llega al mar de forma regular. Las plantas invasoras como el cedro salado y la espadaña se han apoderado del lugar, un paisaje de lodazales aparentemente interminables donde antes habían bosques. Como el agua dulce se ha secado en el Golfo de California, las poblaciones de marisco, gambas y aves acuáticas han caído en picada. Aunque las implicaciones medioambientales de la desecación del río Colorado son enormes, los descubrimientos que están surgiendo del lecho del río son impactantes. Tomemos por ejemplo la zona bajo el lago Mead. Entre mayo y agosto se descubrieron los restos de 5 personas en secciones desecadas del río. Los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos informaron de la presencia de restos óseos humanos en el lago Mead, cerca de la bahía de Colville. El forense del condado de Clark recogió los restos para identificar a la persona y determinar la causa de muerte. Sin embargo, según la policía, el hallazgo se produjo una semana después de que se descubriera el cadáver putefacto de un hombre metido en un barril de acero cerca del muelle de pesca Hemingway del embalse a más de 32 kilómetros de Colville. Creen que era un caso de homicidio y que la víctima había muerto en los años 70 a juzgar por la ropa y el calzado. Sin embargo, en el caso del segundo cadáver no había motivos para sospechar de juego sucio, al menos de momento.
El espantoso descubrimiento lo hicieron dos hermanas, Lindsay y Lynette Melvin, que dijeron que estaban practicando paddleboarding en el lago porque gracias a que el río Colorado se había secado, el agua era demasiado poco profunda para bucear. Las hermanas declararon a la emisora KTNV de Las Vegas, afiliada a ABC, que descubrieron los restos óseos mientras exploraban un banco de arena que solía estar bajo el agua, antes de que una prolongada sequía redujera el nivel freático a mínimos históricos. Al principio las hermanas lo confundieron con los restos de una oveja cornuda. Luego descubrieron una mandíbula humana con dientes todavía adheridos e informaron de ello a los guardias del Servicio de Parques Nacionales. Las hermanas crecieron en Las Vegas y oyeron historias sobre sicarios de la mafia que arrojaban cadáveres ahí. Según Geoff Schumacher, historiador de la mafia y vicepresidente de exposiciones y programas del Museo de la Mafia de Las Vegas, el descubrimiento de los cadáveres, sobre todo el del hombre hallado en el barril, ha reavivado todos esos rumores. Otro descubrimiento son los restos de un bombardero estadounidense que se estrelló en el lago Mead hace muchas décadas. El avión B-29 Superfortress, con un peso de 104.556 libras, despegó de China Lake, California, y se dirigió a una zona de prueba cercana al lago Mead para realizar investigaciones atmosféricas a gran altitud, el 21 de julio de 1948. El piloto y el copiloto creían estar a 400 pies sobre la superficie del lago, pero el altímetro era inexacto. Alrededor de las 12:30 el B-29 se estrelló contra el agua y se hundió en el fondo del lago Mead, donde aún yace hoy en día. A bordo iban el capitán Robert Madison, el primer teniente Paul Hessler, el sargento David Burns, John Simmerod y el sargento Frank Rico. Todos ellos sobrevivieron. Queremos saber lo que piensas del río Colorado en la sección de comentarios aquí abajo.